Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal de Chismes Turcos, el lugar donde la telenovela se encuentra con la realidad. Espero que estén todos increíblemente bien y listos para sumergirnos en el jugoso mundo del romance y los dramas de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una especulación que ha estado rondando desde hace mucho tiempo, y que si resulta ser verdad, podría ser el chisme del año. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa es pareja dorada que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que luego nos lo rompió en mil pedazos cuando anunciaron su separación. Desde entonces hemos estado conteniendo el aliento, esperando, anhelando cualquier señal de que su amor podría tener una segunda oportunidad. Y hoy, amigos míos, tenemos un nombre que podría ser la clave para desbloquear ese posible reencuentro: Bige Onal. Bige Onal, la talentosa actriz y casualmente es novia de Aras Bulut İynemli, otro nombre pesado en la industria, ha estado en el centro de los rumores sobre si fue ella quien, en secreto, discretamente como Cupido entre bambalinas, orquestó el tan esperado acercamiento entre Hande y Kerem. ¿Es esto posible? ¿Es demasiado bueno para ser verdad? Bueno, prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada susurro que ha llegado a nuestros oídos para intentar descifrar este intrigante rompecabezas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirles a todos, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal, activando la campanita, obviamente, para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones diarias sobre el mundo del espectáculo turco. Nos esforzamos por traerles los chismes más frescos, las noticias más candentes y los análisis más profundos, y su suscripción realmente nos ayuda a seguir creciendo y brindándoles el contenido que aman. Así que no sean tímidos, hagan clic en ese botón y únanse a nuestra creciente familia de fanáticos del drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la carnita asada, al meollo del asunto. ¿Realmente Bige Onal jugó un papel crucial en el posible reencuentro de Hande y Kerem? Para entender esto, primero tenemos que recapitular un poco la historia de Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, su romance floreció en el set de Senkalkapm. La química era palpable, traspasaba la pantalla, y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Fueron la pareja del momento, adorados por millones en todo el mundo. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran un deleite, y todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de un amor eterno. El Anker, como los llamaban sus fans, se convirtió en un fenómeno global. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, anunciaron su separación. Los motivos nunca fueron del todo claros, pero se especuló sobre agendas apretadas, presiones mediáticas y, como siempre, los inevitables diferencias irreconciliables. La noticia devastó a sus fans, quienes no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, con hashtags como #Anker Forever en estado de luto. Se culpaba a la presión mediática, a los compromisos profesionales, incluso a terceras personas que nunca fueron identificadas. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otros nombres, incluyendo a Hakan Sabank, un hombre de negocios de alto perfil, mientras que Kerem también ha sido objeto de rumores sobre posibles romances, incluyendo algunas compañeras de reparto en sus proyectos más recientes. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre ha estado presente, alimentando las esperanzas de sus seguidores de que algún día, de alguna manera, volverían a estar juntos. Cada nueva entrevista, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación. La sombra del Anker era larga y persistente. Y aquí es donde entra en juego Bige Onal. Ahora bien, ¿qué conexión tiene Bige con todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si bien no hay una conexión romántica directa entre Bige y Hande o Kerem, sí existe una relación de amistad, especialmente con Hande. Se les ha visto juntas en varias ocasiones, compartiendo cenas y eventos, lo que sugiere que son amigas cercanas. Además, Bige es conocida por ser una persona muy reservada y discreta, alguien que valora la amistad y que no se involucra en dramas innecesarios. Es una figura respetada en la industria, conocida por su talento y profesionalismo, pero también por su cercanía y lealtad hacia sus amigos. Su ruptura con Aras Bulut İynemli, aunque dolorosa, se manejó con la mayor discreción posible, lo que demuestra su aversión al drama público. Ahora, los rumores sobre su papel como Cupido comenzaron a circular hace unas semanas, después de que varios medios turcos informaran que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Estas supuestas reuniones secretas habrían tenido lugar en lugares discretos, lejos de las cámaras y de los ojos curiosos de los paparazzi.
Se hablaba de cenas en restaurantes poco conocidos, visitas a galerías de arte en horarios no concurridos, incluso paseos nocturnos por parques alejados del bullicio de la ciudad. Y aquí es donde la figura de Vije cobra importancia. La teoría principal es que Vije, consciente de la fuerte conexión que aún existe entre Ande y Kerem, y tal vez viendo el sufrimiento que ambos han experimentado desde su separación, decidió intervenir para facilitar un acercamiento. Se cree que Vije habría actuado como intermediaria, creando oportunidades para que Ande y Kerem se encontraran de manera informal, sin la presión de los medios o las expectativas del público. Su cercanía con ambos le habría permitido conocer sus verdaderos sentimientos y necesidades, y actuar en consecuencia. Algunos incluso sugieren que Vije habría organizado cenas o reuniones en su propia casa, invitando a ambos y creando un ambiente relajado y cómodo para que pudieran reconectar. Imaginemos la escena, una cena íntima con velas y música suave, donde Ande y Kerem, liberados de la presión mediática, pueden hablar honestamente y recordar los buenos momentos. Otros rumores apuntan a que Vije habría aconsejado a Ande y Kerem sobre cómo manejar sus sentimientos y cómo superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Se dice que les habría recordado la importancia del amor, la comunicación y el perdón. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas. No hay una confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Ni Ande ni Kerem, ni Vije han hecho declaraciones públicas al respecto. Sus representantes han optado por el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, el hecho de que los rumores persistan y que cada vez sean más detallados, sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. La persistencia de estos rumores, a pesar de la falta de confirmación, es lo que nos lleva a creer que algo se está gestando entre bambalinas. Además, hay otros factores que podrían respaldar esta teoría. Por ejemplo, en los últimos meses, tanto Ande como Kerem han dado señales sutiles de que no han olvidado su relación. Ande ha compartido fotos antiguas en sus redes sociales, recordando momentos felices que vivió con Kerem. Se trataba de instantáneas de viajes, celebraciones y momentos cotidianos que reflejaban la felicidad que compartían. Kerem, por su parte, ha hablado en entrevistas sobre la importancia del amor y la conexión emocional, dejando entrever que aún guarda sentimientos por Ande. Sus palabras, aunque ambiguas, fueron interpretadas por muchos como una clara señal de que no había olvidado su relación. También es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es un mundo pequeño, donde todos se conocen y se relacionan entre sí. Es muy común que las celebridades tengan amigos en común y que se crucen en eventos y fiestas. En este contexto, no sería sorprendente que Vije, siendo amiga de Ande, también conociera a Kerem y que en algún momento haya tenido la oportunidad de hablar con ambos sobre su relación. Las conexiones entre los actores y actrices turcas son mucho más estrechas de lo que se podría pensar, lo que facilita la posibilidad de que Vije haya tenido un papel importante en este posible reencuentro. Otro punto a considerar es la personalidad de Vije Onal. Como mencioné antes, Vije es conocida por ser una persona muy discreta y reservada. No es alguien que busca la fama o que se involucra en escándalos. Es una actriz talentosa y respetada, que se enfoca en su trabajo y que valora su privacidad. En este sentido, es plausible que Vije haya actuado como intermediaria de manera silenciosa y discreta, sin buscar el reconocimiento público por ello. Su perfil bajo la convierte en la candidata perfecta para un papel de cupido secreto. De hecho, su discreción podría ser la clave del éxito de su plan. Si Vije realmente orquestó el reencuentro de Ande y Kerem, es probable que lo haya hecho de una manera tan sutil y discreta que nadie se haya dado cuenta. Esto explicaría por qué los rumores han tardado tanto en salir a la luz, y por qué no hay pruebas concretas que respalden la teoría. La discreción es un arma poderosa en el mundo del espectáculo, y Vije parece dominarla a la perfección. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿está funcionando el plan de Vije? ¿Realmente Ande y Kerem están reconsiderando su relación? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo incierta. Sin embargo, hay señales que sugieren que las cosas podrían estar moviéndose en la dirección correcta. Las señales son sutiles, pero están ahí. Como mencioné antes, los rumores sobre los encuentros secretos entre Ande y Kerem persisten. Además, algunos testigos afirman haberlos visto juntos en actitud cariñosa en lugares públicos. Estas informaciones, aunque no confirmadas, alimentan las esperanzas de sus fans de que un reencuentro es posible. Se habla de miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos cariñosos que no pasaron desapercibidos para algunos observadores. También es importante tener en cuenta que el tiempo cura todas las heridas. Han pasado varios años desde la separación de Ande y Kerem, y es posible que ambos hayan tenido tiempo de reflexionar sobre su relación y de superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Es posible que hayan madurado y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. El tiempo puede ser un gran aliado, permitiendo que las heridas sanen y que las perspectivas cambien.
Además, el hecho de que sigan siendo tan populares y que su relación siga generando tanto interés mediático, podría ser un factor que los impulse a reconsiderar su relación. Saben que cuentan con el apoyo de millones de fans en todo el mundo, que anhelan verlos juntos de nuevo. La presión del fandom, aunque a veces abrumadora, también puede ser un incentivo para intentar superar las diferencias y volver a estar juntos. Por supuesto, también existen obstáculos que podrían impedir un reencuentro. Ambos tienen carreras exitosas y agendas apretadas. También es posible que tengan miedo de revivir el dolor del pasado o de enfrentarse a las presiones mediáticas que los llevaron a separarse en un principio. El miedo a repetir errores pasados puede ser un obstáculo difícil de superar. En última instancia, la decisión de volver a estar juntos o no es exclusivamente de Andy y Kerem. Nadie puede obligarlos a hacer algo que no quieren hacer. Sin embargo, el hecho de que Big Hyo-nal haya jugado un papel en su posible reencuentro, demuestra que hay personas que creen en su amor y que están dispuestas a hacer lo que sea para que vuelvan a estar juntos. La amistad de Big podría ser el empujón que Andy y Kerem necesitaban para superar sus miedos y volver a intentarlo. Y esto, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Porque al final del día, todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y la historia de Andy y Kerem, con la posible ayuda de Big, nos da una razón para seguir creyendo. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del espectáculo, donde los finales felices parecen tan esquivos, la posibilidad de un reencuentro entre Andy y Kerem es un rayo de luz. Así que para recapitular un poco, la bomba del día es que Big Hyo-nal, amiga cercana de Ander Cell, podría haber sido la mente maestra detrás del posible reencuentro entre Andy y Kerem Bürsin. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores persisten y las señales apuntan a que algo podría estar sucediendo entre la expareja dorada. Big, actuando como una especie de cupido discreto, habría facilitado encuentros secretos y ofrecido consejos para que Andy y Kerem reconsideren su relación. Si esto resulta ser verdad, sería una historia de amor digna de una telenovela turca. Un guión que escribiría la misma vida, lleno de drama, pasión y la esperanza de un final feliz. Pero la historia no termina aquí. Más allá del chisme y la especulación, este posible reencuentro plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza del amor, la amistad y la presión mediática. ¿Es posible superar los obstáculos que llevaron a una ruptura y volver a construir una relación sólida? ¿Pueden los amigos jugar un papel activo en la reconciliación de una pareja? ¿Cómo afecta la fama y la atención pública a las relaciones personales? Estas son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y experiencias. Además, el caso de Andy y Kerem destaca la importancia de la discreción y la privacidad en el mundo del espectáculo. En un entorno donde cada movimiento es analizado y cada palabra es interpretada, es fundamental proteger la intimidad y mantener ciertas parcelas de la vida personal alejadas del ojo público. Big Hyo-nal, con su discreción y respeto por la privacidad de sus amigos, parece haber entendido esto a la perfección. En definitiva, la historia de Andy y Kerem, con la posible intervención de Big, es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia sobre el amor, la amistad, la esperanza y la capacidad de superar los obstáculos. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, donde la realidad a menudo se confunde con la ficción, el amor verdadero puede encontrar un camino. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que estén tan emocionados como nosotros ante la posibilidad de un reencuentro entre Andy y Kerem. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el contenido que aman. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Big Hyo-nal realmente jugó un papel en el posible reencuentro? ¿Creen que Andy y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Qué opinan de Big Hyo-nal y su papel de Cupido? Queremos saber sus opiniones. Déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios. Queremos saber si creen que esta historia tiene un final feliz escrito o si está destinada a seguir siendo un cuento inconcluso. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que nos regalen un me gusta si disfrutaron del vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles los chismes más frescos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo turco. Así que no sean tímidos, hagan clic en esos botones y únanse a nuestra creciente familia de fanáticos del drama. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la telenovela turca nunca termina, siempre hay un nuevo capítulo.